corazón, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, vida mía. Dando gracias en este día por una mañana más, pero una mañana muy especial. Una mañana donde tenemos que conectar todo lo que pasó la semana anterior, porque tengo que agradecer y reconocer todas las bendiciones que recibimos del Creador a través de las personas que nos saludaron, las personas con las que conversamos, a través de lo que recibimos de ellas, tanto sus experiencias, sus aprendizajes, como también sus conexiones. Me parece que hoy es un día importante para poder agradecer todo lo que recibimos la semana pasada, pero, o adicionalmente más bien, agradecer todo lo que vamos a entregar, todo lo que vamos a recibir y todo lo que vamos a poder conectar esta semana que entra. Amén, así es. Y bueno, bienvenidos a todos también a un desayuno consciente en esta nueva semana de vida que el Eterno nos da. Y con bendición y paz vamos a iniciar este tema, si te parece. Claro que Ok, sí. vamos a iniciar. Hoy tenemos la continuación de nuestras porciones semanales de la Torá. Vamos a tomar esta porción en Éxodo 27:20. Esta parashá en hebreo se llama Tetzaveh. Ujú. Es la porción de la Torá donde habla de eh, cómo se disponía la menorá, el candelabro de los 7 brazos en el tabernáculo, cuál era la descripción de las vestiduras sacerdotales, es lo que habla básicamente la porción de esta semana. Pero vamos a puntualizar un hecho muy importante, cómo inicia. La porción de esta semana inicia de una forma muy diferente a todas las anteriores. Inicia en Éxodo 27:20 diciendo: y tú ordena al pueblo de Israel que traigan para ti, o sea, para ti, que traigan para ti o que te traiga aceite puro de olivas machacadas a mano para que la lámpara o la llama pueda arder eternamente o para siempre. Y esta parte tiene mucha riqueza de información. Iniciando porque es la primera vez en toda la Torá, pues, además obviamente que el nombre de Moisés no aparece en el libro de Génesis, por obvias razones, Ujú. porque no había nacido, porque no era el tiempo correspondiente, pero en este punto es la primera vez en una porción que no aparece el nombre de Moisés. En donde dice, siempre aparece: hablo del eterno Moshe, hablo del eterno Moshe, Moshe es Moisés, es el nombre que tiene, que aparece realmente en Moshe. En español lo conocemos como Moisés, pero en todas las porciones siempre dice: y Moisés habló, y el Eterno le dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel. Pero aquí dice: y tú, Ujú. obviamente aludiendo a Moshe, pero no dice el nombre, Okay. ordénales al pueblo de Israel. Entonces esta parte interesante de ver por qué esta porción, primero que todo vamos a tratar de entender por qué en esta porción de la Torah no aparece el nombre de Moisés o de Moshe. Ujú. Entendiendo de que todo lo que pasa en el Éxodo tiene que ver con Moshe, porque él es el Claro. que lidera todo ese movimiento. Aparte aparece la Torah de Moshe. O sea, es Ujú. como si la Torah, y la Torah, cuando hablamos de la Torah, nos referimos a los 5 primeros libros de la Biblia, pero Ujú. también está hablado que la Torah significa instrucción, o es las instrucciones que Dios a través de Moisés entregó al pueblo de Israel, pero normalmente siempre se le llama la Torah de Moshe, Ujú. pero casualmente aquí no aparece el nombre. Entonces primero vamos a entender por qué, Ok. porque todo es importante. Es que eso es una de las cosas que me encanta de estos estudios que nosotros estamos haciendo. Hay veces que nosotros pasamos de largo pequeños aspectos y Uh-huh. esto aplica para todo también. El estudio profundo de la Torah, el estudio profundo a través de la mirada cabalística, nos enseña a tener un pensamiento crítico de todo y no dejar pasar por algo, por alto una palabra, un espacio, inclusive un silencio, tiene significado. Y es ahí donde podemos extraer el mensaje profundo que nos trae para nuestra vida. Por eso tenemos que
mirar la Torah como este manual de vida, como estas instrucciones para avanzar y tener esta sociedad que tenemos, y de esa misma manera observarnos a nosotros, para tener ese detalle de cada uno de nuestros espacios de pensamiento, de desarrollo y de crecimiento. Así es. Si nos vamos a un poco antes, después de la entrega de la Torá sucedió un evento que para muchos es significativo y realmente significativo desde el punto de vista de que fue algo malo, Ujú. que todos conocemos como el evento del becerro de oro. Ok, ¿Ok? claro. Resulta que cuando el pueblo de Israel se le da por hacer un becerro de oro, porque Moisés había estado durante 40 días fuera de sus límites porque estaba en el monte recibiendo la Torá y no regresaba, se sintieron desesperados y tanto estaban conectados con Moshe, el pueblo estaba tan conectado con Moshe, recordemos cuando hablamos de los 10 enunciados, Ujú. recordemos ese evento sobrenatural Que lo donde puso el un pueblo le intermediario. dice Ujú, a Moshe, mira, habla tú con Dios ujú, y nosotros te escucharemos y haremos lo que tú nos digas, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Ok? ujú, Ya habíamos hablado de que en ese entonces su significado cuando las personas no se sienten merecedoras o su vacía no está preparada para conectarse con Dios, normalmente utilizan intermediarios o medios para ujú, conectarse con ellos. ¿Vale? Desde el punto de vista más profundo, hoy en día es un nivel del alma que se llama Neshama, que actúa directamente como conexión con la parte superior del alma que ujú, está conectada a Dios. Pero hay una parte inferior de nuestra alma que es la que está conectada a nuestra vida diaria. Esas ujú. dos partes inferiores, que en hebreo se llaman Nefesh y Ruach, que están conectadas con la vida diaria, con el instinto animal, con las Con el emociones, desarrollo de con nuestro todo lo que cerebro, vivimos, ¿ok? Con el desarrollo de nuestro nuestro, cerebro, los estados del nuestra yo. madurez, Exacto. estado de conciencia, correcto. Es como si esos dos estados del alma inferiores, Ujú, Nefesh y Ruat, el estado del instinto y el estado de las emociones, simbolizaran aquella vasija que no está preparada ujú, y que necesitan decirle a la Neshama, que es una parte del alma superior, que en este momento simbolizaría como el Moshe de nuestras vidas, ¿vale? ujú, Mira, habla tú con Dios, ¿ok? Y ahí es donde los sabios dicen que cada vez que dormimos y el cuerpo reposa, obviamente nuestro instinto animal está dormido, ujú. nuestras emociones están dormidas, es el Neshama, quiere decir ese Moshe que sube como si subiera al monte Sinaí, en el momento todo es simbólico, si nos damos Claro. cuenta, sube ante los mundos superiores y conecta y puede absorber de ahí toda la unidad, ¿vale? Y vuelve en la mañana cuando nos despertamos y él es como si descendiera o bajara la Neshama como cuando Moshe bajó del monte y traía las tablas de la ley y traía la instrucción al pueblo. Entonces, de alguna manera, este es un símil de lo que Ujú, está pasando en nuestras vidas a diario. Entonces, aquí vemos de alguna manera que ya de por sí el pueblo había dicho, la vasija no está preparada, no podemos conectarnos directamente con la luz, necesitamos un punto intermedio. En este símbolo de la Torah es Moshe, quien representa esa parte intermedia. En nuestra vida, vuelvo y lo digo, es un nivel del alma que se llama Neshama, que solo se conecta a niveles superiores y normalmente actúa cuando estamos dormidos. Y en otros lugares actúa cuando dedicamos en estados de meditación, ujú. en estados de Allí, concentración. cuando rompemos estos esquemas Correcto. de conducta, cuando rompemos estos esquemas de pensamiento, de personajes, Ujú. y entramos en esa respiración profunda y entramos en nuestro ser interior y soltamos limitaciones, miedos, angustias, todo lo que nos ata a esta parte terrenal de la existencia y Así entramos en es. esa conexión superior con el creador directamente. Así es. Es como Ujú, decir, hay un punto en nuestras vidas que nos sirve como de pivote, como de poder ujú, conectar con el mundo superior. Y normalmente, como tú lo decías, podemos utilizarlo mediante la meditación, ujú, mediante las reflexiones profundas, la introspección, algo que en hebreo se llama ibodedut, quiere ujú. decir esa concentración con Dios, interiorizar ese momento, alejarnos un poco los pensamientos del mundo superior
Y obviamente, naturalmente, el cuerpo lo hace todas las noches cuando dormimos. Por eso se dice que los sabios dicen que es aconsejable antes de dormir reflexionar sobre los actos en el día, Ujú. tratar de hacer teshuvá, que es como arrepentirnos, o hacer un arrepentimiento de lo malo, o Reconocer que reconocer lo que no no hicimos hicimos algo bien, bien. Ujú. para que nuestra neshama pueda conectar y llenarse nuevamente, o sea, despojarnos del ego y poder dejar que la neshama surja. Lo que quiere decir y confirmar que el reposo nocturno, porque sí hay un descanso en el mediodía, que eso te repotencializa también, pero el descanso profundo que hay durante la noche, porque el cuerpo siente todo la necesidad por la parte biológica de descansar, es tan importante, o sea, la parte de tenemos que conocer de la higiene del sueño, Ujú. que incluye toda esta preparación previa, que no solamente son los pensamientos buenos que vamos a llevar antes de Así es. dormir, pensamientos reflexivos, pensamientos de propósito del día siguiente también llevamos en la noche, sino un estado de relajación en nuestro sistema nervioso para que todo pueda armonizar. Ujú. Entonces es la recomendación no solo tener unas horas especiales para dormir adecuadas, una cantidad de sueño adecuado, 6 7 horas dependiendo de la edad que tengas, pero que te permitas entrar en un sueño profundo para que puedas no solamente ser reparador de tu cuerpo y de tu sistema nervioso, sino que también esta parte de tu alma que sale a conectar con los mundos superiores pueda entrar en esa armonización y pueda Así es. traerte los mensajes que necesitas para el día siguiente. Así es, cuando nosotros, y aquí vamos a explicar varias cosas porque es que las traducciones nos hacen perder Mm, en muchos aspectos. retomemos allá. En las traducciones Mm, normalmente encontramos palabras como espíritu y alma y decimos son cosas distintas, ujú, ¿ves? Y entonces decimos, ah, es que el espíritu es una cosa ya, y aparte aparece el Espíritu Santo también. ujú, Entonces es como si hubieran tres entidades actuando de mí. ujú, Realmente cuando vamos al hebreo, realmente lo que está hablando son niveles de la misma alma. ujú, Ok, actúa en niveles, como dijimos, hay niveles que actúan en nuestra parte instintiva, otra emocional, una en un nivel supraconsciente y así sucesivamente, una que es la que envuelve nuestra vida, que conecta nuestra vida y otra que está conectada todo el tiempo con el Creador. ujú. Entonces son niveles de la misma alma, solo que funcionan en diferentes formas, ¿ok? En diferentes intensidades y hace que nuestra vida pueda funcionar armónicamente. Ujú, Entonces, eh, hasta ahí entendemos esta parte de por qué estamos hablando de varios niveles, ¿ok? ujú. Y del Y intermediario que por qué necesitamos a Moshe es veces. como un símbolo del Ujú, intermediario, no es que necesitemos personas intermediarias, está ujú. simbolizando un nivel del alma que actúa conexión con Dios, mientras que los otros niveles actúan en conexión con mi vida y con los demás, Correcto. pero es la misma alma. O sea, no estamos hablando de dos almas, ni de tres almas, ni de cosas distintas. Importante integrar Claro. esta información porque hay veces que creemos que somos una persona no espiritual porque estamos trabajando en ciertas actividades comerciales o de pronto que manejamos dinero. Ujú, Cualquier actividad que la que hagamos creemos que no es espiritual, o sea, que ahí no ujú. interviene mi alma, que ahí no interviene mi Así es. espíritu. Entonces, no, mi vida espiritual es el día que asisto a un lugar o el día que estoy rezando. O sea, es como si fueran dos personajes también, Ujú. como si no se pudiera vivir una vida espiritual en cada acción que tenemos. Claro, Entonces hay que tenerlo claro, que sí tenemos, a medida en que nosotros somos conscientes, empezamos a interiorizarnos y integramos todo esto de nuestro ser, podemos conectar constantemente con nuestra alma claro, y aquí viene y la... identificarla. Claro, Ujú, pero esta parte es importante porque así no nos partimos en pedazos, ujú. sino que nos integramos en un solo Claro, ser. claro. Es que es diferente hablar de decir que tenemos una sola alma Ujú, que actúa en varios niveles, entre el ujú, nivel del creador, el instinto, las emociones, en fin, todo, a decir que tenemos varias cosas diferentes, porque entonces, lo que dices tú, entonces yo puedo ser un santo en la iglesia, en el templo, y donde sea, ujú. pero puedo ser una persona diferente en mi familia, en mi trabajo, y no, Claro. yo soy el mismo ser
y mi alma está presente en todos lados y el Creador está presente en todos lados en mí, solo que está actuando en formas distintas. Claro. ¿Ok? Pero para retomar el tema y hacer la conexión, porque hablábamos del evento del becerro de oro como Ok. una transgresión cuando Moshe subió, Ujú. entonces de alguna manera cuando el Eterno ve esto que está pasando, le dice a Moshe, mira, yo voy a quitar y voy a exterminar a todo este mundo, toda esta gente, porque ¿para qué? Y voy a hacer de ti una nación nueva. Ujú. Y Moshe le dice, no, no hagas eso. Si tú piensas hacer eso, borra mi nombre del libro que tú has escrito. Muchos entonces entienden y creen desde el punto de vista religioso que esto se trata como del libro de la vida, como que allá hay un libro, De Dios los tiene que un viven, los libro que donde mueren. tiene, exacto, aquí este vive, este muere. Mm. No. Resulta que el libro que escribió Hashem es la Torah. El libro que escribió Dios es la Torah. Y está condensado estos 5 libros y resulta que cada letra de la Torah, que son 600.000 letras, son correspondientes al número de personas que salieron de Egipto. Y Ujú. son correspondientes al número de personas que entraron a la tierra prometida. ¿Ok? Son exactamente el mismo número. ¿Qué quiere decir esto? Que cada letra de la Torah simboliza un alma Ujú. que está conectada con este mundo. ¿Ok? Entonces, cuando Moshe se estaba refiriendo, borra mi nombre del libro que has escrito, se estaba refiriendo a la Torah. Ok. Entonces, aquí vemos el evento en Parashat Tetzaveh, Éxodo 27:20, donde Moshe es borrado de la Torah. El nombre Moshe no aparece. Ok. Ahora, uno diría, ¿Dios castigó a Moshe? No, no es un castigo y ahora vamos a entender por qué. Hay una cosa cierta, cuando las palabras del justo, las palabras de las personas tienen un efecto en el mundo. O sea, no quedan vacías, ninguna palabra queda vacía. Ujú. Y obviamente, aunque Dios no exterminó al pueblo, ni borró a Moshe de toda la Torá, pero las palabras de Moshe no podían ir vacías, y menos en el nivel de persona que era Moshe, era un justo. Claro. Entonces, obviamente, si cualquier persona del común que dice algo tiene un efecto en el mundo, pues mucho más las palabras de Moshe. Entonces, cuando él dice, borra mi nombre del libro que has escrito, eso no queda vacío. Entonces, obviamente, tenía que hacerse en algún lugar. Pero ¿por qué está para allá? Y aquí viene la importancia, ¿por qué está para allá? ¿Y por qué tú, en vez de simbolizar un castigo, y en vez de simbolizar como que miércoles Dios castigó a Moshe y lo borró Ujú. de la Torá, simboliza una bendición y una señal de cómo debemos nosotros proceder ante el mundo? Es lo que vamos a entender en esta explicación. Ok. Escucho atentamente. Resulta que cuando cada persona tiene un nombre, y lo dijimos, está escrito en la Torá y está condensada al alma o está conectada al alma, el nombre no es puesto antes de venir al mundo y por eso los sabios sugieren que nunca se le ponga a un niño o a alguien que va a nacer antes, no se diga el nombre antes de venir al mundo. Se debe esperar después de que nazca para ponerle el nombre. Los sabios de Israel decretaron que cuando es niño, normalmente al octavo día, al momento de la circuncisión, se le entrega el nombre para que así de alguna manera la mala inclinación o los ángeles que están a cargo de su nacimiento, Ujú. recordemos que hemos hablado que todo lo que existe está determinado por ángeles que están mandados por Dios para ejercer una influencia sobre todo las plantas cuando crecen, Son los los ángeles que alimentos, acompañaron la creación. también en los planetas y los astros, estos ángeles están ahí y ejercen una influencia. Cuando una persona nace, estos ángeles ejercen una influencia sobre eso. El nombre en sí, que son letras hebreas, el hebreo, las letras son números, Ujú. y al tener una carga numérica, tiene una equivalencia de vibración en el mundo. Entonces eso trae un paquete inmerso. Ujú. Cuando se le decía que fuera circuncidado primero, es que la circuncisión
se tomó como un pacto de separación para Dios. ¿Okay? Es como decir, al circuncidar, y esto lo hacían con el varón, la niña tenía otro proceso, que no era la circuncisión, pero también tenía que ser presentada ante Dios. Este acto lo que hacía es decir, esta persona, el nombre no va a estar ligado a los ángeles, no va a estar ligado a las potencias que yo creé, va a estar ligado a mí, dice el Creador. Y solo yo tengo el destino en sus manos. Entonces vemos la importancia del nombre. ¿Okay? El nombre viene con una carga implícita, que viene con un efecto en el mundo. Ahora diremos, ¿qué tiene esto de relevancia con Moshe en este caso? ¿Por qué es relevante en este punto y por qué esta palabra? Y tú ordénales, este tú, que no es un nombre, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la esencia de Moshe, no al nombre de Moshe, al ser. Al ser, no al nombre. Y ese ser venía conectado con el Creador. Ahora vamos a la historia de Moshe. ¿Quién fue Moshe? ¿Cómo nació Moshe? Moshe nace en el momento cuando Faraón había decretado sobre toda la tierra de Egipto que todos los varones que nacieran tenían que ser arrojados al Nilo. ¿Cierto? Sí, sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Okay. Resulta que la madre, pues las mujeres judías trataban de alguna manera, o los hombres trataban de no tener relaciones para evitar que sus niños murieran, porque siempre estaban vigilantes, los guardias de Faraón, para proceder a hacer eso y matarlos. Resulta que cuando nace Moshe, por encima de todas las expectativas que pudieran tener, nace, la madre no le coloca nombre. Y diremos, bueno, pero si había un precepto de que tenía que ser circuncidado al 8º día para ponerle un nombre, ¿por qué la madre no le coloca el nombre? Solo dicen los Midras, que son los textos que complementan la Torá, dice que cuando la madre vio al niño, solo puedo decir, este niño es bueno, o es justo. ¿Y por qué dijo que era justo? Porque Moshe, a diferencia de los demás, nació circuncidado. Entonces ella entendió que no tenía que esperar hasta el 8º día para ponerle nombre, pero también entendió que no debía ponerle nombre. Solo dijo, este niño es bueno, este es bueno. Así como cuando el Creador dijo, y fue el tercer día, un día bueno. Y fue tal día, un día bueno. ¿Okay? Digo, este niño es bueno, nada más. Pero si nos damos cuenta, ya ese nombre Moshe no estaba conectado al Creador directamente, porque Moshe tiene un nombre oculto que solo el Creador lo conoce. Ok. Entiendo entonces que una de las cosas que primero pasa es que la madre, entendiendo toda esta situación de peligro que corren los bebés que están naciendo, pues hace todo lo posible por resguardar su nacimiento y entendiendo también no solamente sus costumbres, su cultura, no le pone nombre, sino que adicionalmente lo confirma cuando lo ve que está circuncidado. Así es. Pero proyecta en él algo que llamamos ahora proyecto sentido, porque no le dio un nombre, pero le dio una intención. Le dio una energía a desarrollar en su vida cuando le dijo, este niño es bueno. Sí. Aparte, bueno, ya lo demás que siempre sabemos que nosotros hacemos una parte y el Creador hace lo más, cuando va y es salvado por la hermana de Faraón, que es ella la que le pone un nombre. Es cierto que Moshe no es un nombre hebreo, y ese nombre, aún siendo un nombre egipcio, no tiene un acondicionamiento de las costumbres egipcias, porque su esencia estaba en él. Ya había sido decretado como un nombre bueno. Claro. Aparte, porque estamos hablando del nombre, estamos hablando de esta intencionalidad. Claro.
vemos que hubo una intencionalidad de ponerlo al río justo cuando la hija de Faraón se estaba bañando. Ujú. Porque es que no fue que lo pusieron al río a ver qué iba a pasar con él. Y río abajo a ver Sino si que se se dice, metía. y el texto lo dice, que la hermana Miriam estaba pendiente Ujú. y estuvo pendiente cuando la hija de Faraón salió a bañarse. Colocó a Moshe justo cerca para que la corriente lo arrastrara, pero ella estaba pendiente. ¿Por qué sabemos que nació circuncidado si la Torá no lo dice explícitamente? Porque primero, volvemos, la circuncisión era un acto público, no se podía hacer privado, tenía que ser público y obviamente no podían circuncidar a un bebé en esas circunstancias donde lo iban a matar. Claro. Cuando nace, obviamente circuncidado no es necesario ponerle nombre, por lo menos en el momento, y eso lo entiende, pero ¿por qué la Torá sí lo menciona de una forma velada que muchas veces no entendemos? Ujú. Cuando la hija de Faraón toma a Moshe en manos y lo saca del río, lo primero que dice, este es hijo de los hebreos. Lo reconoce. ¿Por qué lo reconoce? ¿Será porque era un color distinto? No. No. Porque estaba circuncidado. Porque Claro. los egipcios no se circuncidaban. Claro. Los hebreos eran los que tenían la costumbre de circuncidar al bebé. Entonces, cuando ve que el bebé estaba circuncidado, dice, este es hijo de los hebreos. Entonces, ahí lo identifica, inmediatamente aparece Miriam y le dice, yo tengo a alguien que le pueda dar, amamantarlo. Y busca a su propia madre para que lo amamante. Entonces, miramos que todo se conectó con eso. Claro. Ahora, quiere decir que este tú que aparece en Tetzabé, en la parashá, aludiendo a, y tú les ordenarás, y no toma el nombre, es para decir que este tú está por encima del nombre. Está conectado a la esencia misma de Moshe, y volvemos y lo decimos. Moshe nace circuncidado, nace conectado con Dios, nace con un propósito superior y no podían influenciar sobre los planetas, ni los signos, ni nada de este tipo de cosas que hoy en día normalmente la gente vive bajo la influencia de estos astros. Pero también la porción nos está enseñando que podemos ir por encima de los astros al conectar con nuestra propia esencia. Acabo de decir que Moshe, ¿qué significa Moshe en nuestra vida o con quién nos conectamos con Moshe? Es el símbolo de nuestra Neshama, el símbolo de nuestra alma superior, nuestro nivel superior, que cuando nos conectamos con ese nivel, básicamente nos conectamos al nivel por encima del nombre. Porque muchas veces nosotros venimos cargados de muchas energías que el mundo recibe. Es más, los países, dice toda la Biblia, dice la Tanakh, y esto lo enseña la Torah, todos los países hay 70 príncipes angelicales que gobiernan las naciones. Los ángeles vienen con funciones específicas, no son ni buenos ni malos. Ellos vienen a hacer lo que tienen que hacer. Y muchas veces dentro de ciertos procesos, ciclos, hay naciones que se vuelven como jueces y otros que se vuelven en otra postura. Y esto es porque los ángeles que están en ella ejercen cierta influencia en cierto tiempo y cierto momento. Por eso vemos naciones que caen, otras que suben, otras que aparecen, porque esto es cíclico y porque esto es como un funcionamiento. Así como el cielo, que vemos que el sol gira y que todo el universo empieza a girar también alrededor del sol y todo el universo tiene un ciclo, así también estos ángeles actúan cíclicamente en fuerzas y eso se ve representado en dónde, en lo que pasa en las naciones. Si pasa a nivel de las naciones, ¿cómo no va a pasar a nivel de nuestra vida? Ahora, diremos todo, bueno, ¿y entonces qué podemos hacer aquí? Obviamente, desde conocer el proyecto sentido, de conocer numerología, astrología cabalística, después de conocer el contrato del alma, conocer todos los procesos transgeneracionales, el tikkun, que es la corrección, podemos utilizar estos elementos que nosotros llamamos el diagnóstico holístico, integral, personalizado. Estos elementos los podemos utilizar para precisamente establecer un parámetro de cómo nació nuestra carga o cómo estamos cargados, pero también tenemos la solución, y aquí la misma parasha nos lo está diciendo. Este tú, y cuando no tienes la carga del nombre, por encima de eso hay una carga espiritual conectada al Creador a la cual tú puedes acceder. Todos podemos acceder, todos podemos acceder. Hay una cosa que me encanta de esto que estás diciendo porque a mucha gente no le gusta
porque no lo entiende. Porque obviamente hay veces que cuando no entendemos las cosas las rechazamos. Cuando no estamos acostumbrados a los lenguajes los rechazamos. Y este tema de la astrología, hasta cuando la entendemos desde la mirada cabalística, realmente. El tema de la numerología, lo mismo. Porque sí, hay muchas corrientes y hay mucha información en la calle suelta que puede guiarte con una inspiración y puede marcarte. Todo lo que sale por la boca inmediatamente puede Mm. construirse en una realidad. Pero estamos haciendo esto de una manera muy responsable y muy conectada con la sabiduría de la Torá, con la sabiduría que la Cábala nos revela de los secretos de la Torá. Y entonces hemos encontrado cómo realmente integrando el alma, el ser y el propósito que hay sobre esta existencia se puede resignificar. Es la palabra que me gusta para Ujú. todo esto. Sí. Porque no se trata bloquear, no se trata reprimir, no se trata encerrar el deseo, este que llamamos bajo instinto, estas cosas que nos someten, ¿verdad? A veces a tener una vida silenciosa o a veces las personas se sienten condenados porque tienen Ujú. alcoholismo, drogadicciones y ciertas conductas que ante la sociedad están mal vistas. Pero cuando nosotros hacemos este diagnóstico nos hemos dado cuenta que todo tiene que ver, que todo tiene un propósito y que pasar por ese Egipto, pasar por ese desierto, tiene un propósito dentro de la transformación real de cada ser, Ujú. de lo que te vas a convertir cuando tú logres entender que nada en tu vida ha sido en vano y Ujú. que nada ha sido para mal. Y lo resignificas. Y entonces tomas tu nombre con la energía que debes tomarlo, soltando la carga transgeneracional que traes a veces con el nombre, Ujú. y tomas la fuerza de la vida que te es otorgada a través del canal de los padres, pero que viene del Creador. Así es. Y mira, pues ya para resumir, entender la importancia de esto, de conocer sobre mi nombre, sobre mi Ujú, nacimiento, sobre esta carga que influye sobre mí, que a ujú. veces decimos, no, esto es como puro esoterismo, Sí. pura cuestión vana o que no tiene sentido. Realmente que muchas veces nosotros vivimos una vida y hay cosas que nos pasan que no entendemos por qué nos pasan siempre, pero Sí. nunca nos detenemos a ver más allá de nuestras narices. Ujú, Aquí estamos invitando a las personas a detenernos un poco y como dices tú, no es mirar desde lo que generalidades y cosas vanas nos hablan del signo o de una ujú. cosa, es que la astrología cabalística no es para determinar el futuro de las personas, ni para decir, mira, tú te vas a casar con fulano, mengano, no. Esto es para, de alguna manera, que tú conozcas un mapa de tu vida, un mapa de carga generacional que traes. Y como decimos, no solo está influenciado su nacimiento, ya estamos viendo aquí que también el nombre tiene una influencia, Ujú. pero también vemos que la familia tiene una influencia, como tú lo dijiste. También, ¿quién lo cría? A Moshe lo crió Faraón, lo crió, y eso tuvo una influencia. Entonces vemos Claro. que todo esto que se llama proyecto sentido Ujú, tiene una influencia en nuestra vida. Entonces no es algo que podemos despreciar. En nuestra ujú, vida ha pasado, hay muchas personas que tienen padres adoptivos, que tienen circunstancias. Eso no es fortuito, eso viene con una carga. Ahora, como adultos, ujú, podemos tomar hoy la postura de voy a pasar por encima de las estrellas, voy a pasar por encima de esta carga, ujú. si me está afectando, y con quién me tengo que conectar, con Dios, Con el con el Creador. Creador. Ok, me voy a conectar con ese ser que no tiene nombre, Ujú, mi ser propio que no tiene nombre. No se llama Joshua, no se llama Rita, no se llama Alberto, no se llama el que sea. ujú. Ese ser no tiene nombre, ese ser, por eso es que la Torah lo llama tú. Ok. Tú no tienes nombre, Se pero dirige estás a la conectado a mí. se dirige a la energía y a la Claro, esencia claro. pura de ese ser. Miremos todo lo que, mira, la influencia de Moisés y de Moshe tuvo tal efecto que en estos días estamos próximos a una festividad que se llama Purim. Ujú, ¿Okay? Purim está asociado a este evento de Esther, de la reina Esther, con Mardoqueo, Mordecai, ujú. con el rey Jaberosh en Persia, aquellos momentos donde el malvado Amán, Eso es lo que está hablando. que su nombre se ha borrado,
quiso exterminar a todos los judíos. Ahora, ¿por qué no fueron exterminados los judíos? ¿Por qué en Purim aparece que no fueron exterminados los judíos? Hay dos eventos muy, muy trascendentales. Primero, que dice el texto de Esther, que el malvado Amán, que su nombre se ha borrado, ese sí que su nombre se ha borrado, fue de una adivina, precisamente de esto que estamos hablando, de estos que conocen del masal, del destino, y digo, vamos a echar suertes para ver qué día o qué fecha es buena para exterminar a los judíos. Y apareció que para el día, para el mes de Adar, que es un mes hebreo que normalmente cae entre marzo, abril, es más o menos el equivalente de nuestro calendario. Para el mes de Adar, el mediado del mes de Adar, podía mandar a exterminar al pueblo. ¿Por qué esta divina o esta persona que le leyó el masal ¿cómo es? A Amán, al malvado Amán, que su nombre se ha borrado, dijo esta fecha? Porque Moshe murió a la edad de 120 años en esta fecha. Entonces dijo, como Moshe es el pivote que conecta al pueblo de Israel con el Creador, porque ¿quién es que conecta nuestra vida con el Creador? No es la Neshama, pero también la Torah, y la Torah es de Moshe. Si la Torah es de Moshe, y en la Torah está escrito todas las almas del pueblo de Israel, ¿verdad? Si muere Moshe hay un decaimiento en la energía. Y como ese preciso momento, el decaimiento de la energía, podemos actuar. Puede estar sobre el pueblo de Israel. Asumió que podía estar desprotegido de la conexión. Claro. Lo que no sabía la divina, ni el malvado Amán, que su nombre se ha borrado, es que Moshe nació el mismo día que murió. O sea, el 7 de Adar, que nace Moshe, fue la misma fecha que Moshe muere, 7 de Adar. ¿Y qué tiene esa relevancia? Que Moshe nació sin nombre. No nació con un masal destinado por los planetas. Moshe nació conectado al Creador. Moshe nació bajo ese tú. Ese tú conectado al Creador y que está justo conectado a este evento de las lámparas, de la llama eterna que siempre iba a arder. Estaba presente allí. Y esta no lo tuvo en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? En resumen, que esto que ella vio en el destino de los planetas y que los ángeles se alineaban y los planetas se alineaban, no cayó en cuenta que Moshe no estaba bajo el designio de los planetas. Entonces, al tomar de referencia a Moshe para hacer este acto malo, todo se le volteó. Todo se le volteó. Y casualmente resulta que en el libro de Esther es el único libro del Antiguo Testamento o de la Tanakh hebrea que el nombre de Dios no aparece explícitamente, sino que está oculto. Además, que el nombre de Adasa, que es el verdadero nombre de Esther, nunca fue revelado al rey, ni a Amán, no conocían ni su nombre ni su descendencia. Acuérdate que Mordejai le dijo, nunca reveles tu nombre ni tu descendencia. O sea, hubo un ocultamiento. ¿Para qué? Precisamente por lo que estoy hablando, porque estas cargas tienen una influencia, pero si tú te conectas al mundo superior, al mundo aquel que tú no ves, por eso está oculto de nuestros ojos, pero que existe y que solo podemos ver cuando cerramos nuestros ojos físicos, cuando nos conectamos con nuestro interior, cuando nos conectamos con nuestro ser y podemos determinar realmente ese punto de conexión con el mundo superior. Entonces mira la trascendencia de esto, que un pueblo está ligado completamente a un nombre. Si un pueblo entero está ligado a un nombre, ¿cuánto más nuestras vidas pueden estar ligadas a nuestro destino? Pero también nuestras vidas están ligadas a este Creador, que nos está diciendo, tú eres más que un nombre, tú tienes una esencia, tú tienes una conexión real conmigo, y no es con el mundo material simplemente. Toma en tus manos lo que haces a diario, toma en tus manos lo que haces a diario, tu vida, el pan,
tu trabajo, tómalo en tus manos, apriétalo, utilízalo para crear aceite puro. Ujú. ¿Para qué? Para que la llama Amén. para siempre. Amén. Amén. Me estremece mucho este concepto porque no solo por todo lo que has dicho y relatado de las historias ocultas o los mensajes ocultos dentro de la Torá, dentro de las historias que se cuentan, hay mensajes ocultos porque hay códigos secretos. Me encanta también por saber que en el camino del despertar que nosotros hemos empezado, este mapa del despertar que hemos desarrollado, integramos todo para que cada uno empiece a hacer su viaje al interior. Y siento como este proceso que hemos creado, que hace unos días era un podcast audio nomás, luego hemos hecho unos talleres, hemos estado conectando con personas, con lo que Dios nos ha enseñado a través de los estudios, y que aunque la Torá sea estudiada durante un año, las mismas porciones, cada año, cada semana nos trae un mensaje nuevo que se va integrando a ese conocimiento que tenemos de la Torá, del Creador, pero también de nosotros mismos y cómo accionamos nosotros desde esta existencia a ser parte de ese propósito mayor. Porque si bien es claro que cada uno viene en un momento específico y no son dos, es único, la fecha y el momento de nacimiento es única, como la huella dactilar, el propósito de cada uno también es único. Y es tan importante saber que existe un creador como saber que yo tengo que conocerme para conocer el creador en mí. Y conocerme es también entender que todo lo que ha existido o todo lo que ha sucedido para que yo viniera a este mundo tiene una razón en mí. Entonces es algo que yo llamo conexión para tener coherencia, para poder ser co-creador de nuestra realidad, para poder ser co-creador del futuro que en el fondo siempre deseamos, siempre está esa vocecita que te habla de ese deseo interior que te apasiona, pero que a veces crees que porque naciste en una ciudad, naciste en un entorno, naciste con una familia, porque estás no lo puedes lograr. Pero y peor cuando despertamos la envidia o sentimientos negativos porque lo vemos en el otro, pero no lo vemos en nosotros. Entonces, entender que todo tiene un sentido y un sentido solamente para enseñarnos a hacer ese viaje al interior que nos permita salir al exterior, poder reconocer la pieza estratégica del, del rompecabezas universal que somos. Y cuando me alineo con mi forma de ser, mi forma de existir, me alineo y me acoplo con la forma de ser y existir de el que está a mi lado, de todos. Y ahí entonces nos hacemos uno con el Creador. Así es. Maravillosa semana, maravilloso aprendizaje, maravilloso tiempo para despertar, para caminar y para avanzar con la fuerza del Creador, todos Amén. juntos. Feliz semana, bendiciones para todos. Que sea esta una semana de conexión Amén. para co-crear la realidad que queremos. Bendecidos.